Comenzamos un nuevo espacio de territorio de emociones. Bienvenidos un jueves más a este espacio donde las personas, las emociones y las experiencias vitales son las protagonistas. Mi nombre es Sara Cobos Bravo y un día más estoy aquí para invitaros a recorrer juntos este territorio de emociones. Hoy vamos a tratar uno de los temas, creo, fundamentales para el bienestar y para el equilibrio de la vida de las personas. Vamos a hablar del miedo. Vamos a acercarnos de una forma curiosa a conocer esos miedos y a saber cómo podemos gestionarlos. Es verdad que diríamos que una de las emociones básicas universales es el miedo. Nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia, desde nuestros ancestros hasta hoy. De hecho, podemos decir que el miedo es fundamental, ha sido fundamental en la supervivencia para que lleguemos al día de hoy. Vamos a ir conociendo de forma sencilla, pero también descubriendo que tenemos muchos recursos para gestionar el miedo, para no quedarnos atrapados en el miedo. Y el tema que quería trasladar hoy es cómo vamos a hacer para atravesar ese miedo y cómo vamos a ir desde esa alarma que supone el estar en procesos donde el miedo es el fundamental motor que nos mueve, a la calma que hace que vivamos desde la presencia plena y, por supuesto, desde el bienestar. ¿Cómo aprender a gestionar el miedo de forma sencilla? Podemos decir que el miedo hoy ha cambiado el escenario, porque de pasar de la supervivencia donde el miedo se gestionaba a partir de que algo nos atacaba, fundamentalmente un animal o algo que desafiaba, y ahí un poco era la lucha entre la vida y la muerte. Mantenemos hoy ese sistema de supervivencia ancestral donde nos protege de todos los peligros, solo que claro, hoy no nos enfrentamos a esos animales que amenazaban nuestra vida. Hoy, digamos que las amenazas y las alarmas de la supervivencia son distintas. El modo de alerta ha cambiado. Vamos a conocer de alguna forma cómo se activa el miedo, porque comprender cómo se activa el miedo también es aprender a gestionarlo de una manera saludable. Vamos a decir que hoy reaccionamos, en lugar de a esos animales que nos querían atacar, como pasaba en los primeros tiempos, reaccionamos a titulares, a las redes sociales. Estamos inmersos en continuas alarmas de información y a cambios constantes, y eso hace que el miedo se dispare de una manera que vamos a ver que no es nada adecuada. Vamos a profundizar y a comprender que aunque vivimos en tiempos intensos, es verdad que podemos estar conectados continuamente al móvil, que las noticias nos llegan rápido, que estamos en contacto continuo con esos impactos, con esas informaciones que nos hablan de los conflictos, las crisis y esos cambios tan acelerados en lo que se ha convertido hoy nuestra existencia. Claro, ha cambiado el escenario, pero el miedo sigue funcionando de la misma manera. A la menor alerta, nuestro organismo se pone en marcha para hacer frente a esas defensas. Y eso es muy bueno, pero tiene también sus partes que no son tan favorables. Y vamos a ver por qué es tan importante conocer el miedo y saber cómo gestionarlo para no llegar a ese caos y a esos estados de pánico que verdaderamente creo que las personas que hemos tenido la ocasión de vivir esas experiencias no queremos repetirlas nunca más y tampoco se lo recomendaríamos a nadie. Vamos a hacer de qué manera el estar conectados constantemente nos mantiene en ese estado de activación en el modo alerta. Y luego va a costar mucho poder desactivar ese estado de alerta y de emergencia. Aquí hay una estructura que me gustaría que la tuviéramos muy en cuenta, que está en la parte, profunda del cerebro, que es la amígdala cerebral. Esta es nuestra alarma biológica, por decirlo así. Esta es la alarma que nos detecta dónde está el peligro y cómo ponernos en ese modo de supervivencia. Lo importante aquí es que la vida esté protegida, y eso es muy importante. Pero claro, no podemos vivir en constante alerta. ¿Cómo hacer para
activar ese sistema de alerta de una manera consciente y de una manera que de verdad sea eficaz. Si de una parte esta alerta nos prepara para hacer frente a algo que va a amenazar nuestra integridad, ya sea física, ya por otros temas distintos, vamos a darnos cuenta de cuándo se ha activado esa alarma. Se activa porque vamos a notar que se va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Empezamos ya con esas palpitaciones que se acelera. Se acelera también la respiración, es una respiración tipo jadeante, mucho más rápida y mucho más menos profunda, es muy ligera pero muy rápida. Vamos a notar también en el estado de alerta que los músculos se van a tensar. Esto es muy importante porque cuando nos enfrentamos a una amenaza, la tensión muscular va a hacer que los daños a nivel físico sean menores. Y luego ocurre algo importante y por eso se dan todos estos cambios, porque nuestro cuerpo libera cortisol, la famosa hormona del estrés. Pero también se va a segregar en nuestro torrente sanguíneo la adrenalina, estas sustancias que son necesarias para tener esa activación necesaria para hacer frente a ese peligro, esa alerta que nuestro sistema, ese radar tan importante que tenemos de alarmas biológicas, se ha despertado. Esto ya lo sabemos, lo hemos vivido y aprendemos a detectarlo. La explicación que le vamos a dar a esto es cómo equilibrar este sistema de alarma biológica con otro sistema que también tiene nuestro cerebro, que está alojado en la parte frontal, justamente detrás de la frente. Nuestro cerebro tiene esa estructura que es el córtex prefrontal y quizás la mayoría de las veces nos pasa desapercibido que cuando estamos muy activados a nivel emocional baja la activación de esta parte del córtex prefrontal, que en realidad la misión que tiene, mirar por qué es tan importante manejarlo con mucha claridad, porque si de una parte, la parte de la alarma biológica nos detecta el miedo y nos pone en alerta, estamos en un estado de estrés que es necesario, pero no podemos estar permanentemente en ese estado de estrés. Y si de una parte se activa la alarma, la parte de prefrontal, que es la que nos ayuda a reflexionar, a analizar la situación y a tomar decisiones para ponernos en acción, pierde su capacidad de activarse. ¿Imagináis las situaciones que pueden darse cuando estamos totalmente activados en la alarma, pero esa parte del control racional está disminuido o casi perdido? Se pueden dar casos que si la emoción sube de intensidad, podemos tener eso que se conoce como secuestro emocional. No podemos pensar. ¿Os ha pasado alguna vez que la intensidad emocional es tan grande que actúas de forma como un autómata y casi sin darnos cuenta? Pues eso es lo que vamos a tratar de regular. Aprender a gestionar el miedo no significa dejar de sentirlo, porque sí o sí lo vamos a sentir. Aunque bueno, de alguna forma hemos aprendido a disimular y a contener el miedo, pero esto no nos ayuda. Aquí en Territorio de Emociones aprendemos a atravesar ese miedo, a que el miedo no nos paralice y que sí es verdad, recordaros que en esencia el miedo nos protege, es nuestro aliado, viene a protegernos, pero si no sabemos gestionarlo, al final nos va a bloquear y eso es lo que vamos a tratar de evitar. El miedo no siempre va a ser un miedo que se exterioriza, que grita, por decirlo así. El miedo se va a disfrazar de sensaciones como la inquietud. Estamos inquietos, estamos irritadas las personas, tenemos insomnio, no podemos dormir, no podemos descansar y estamos notando que estamos perdiendo el control. Y esto va a hacer que tengamos dificultades para poder concentrarnos en las cosas más sencillas. Y esto, por supuesto, nos asusta muchísimo. Hemos dicho ya que el miedo, para conocerlo, es empezar a observar. Integrar en nuestro interior eso de que no es nuestro enemigo, que es ese mecanismo de protección que va a convertirse en una ayuda o ser una prisión.
realmente donde nos vamos a sentir atrapados si no sabemos cómo gestionarlo. Pero bueno, en realidad hoy vamos a ver de forma muy sencilla unas pequeñas prácticas que hechas de forma continua van a ayudarnos a gestionar, a pasar de esa alarma a la calma y a gestionar nuestros miedos de una forma eficaz. Vamos a empezar con esos recursos y con esas prácticas sencillas. Siempre sabéis que digo que en realidad lo importante es la práctica continua y diaria. Porque a lo mejor puede ser que un día si me noto que estoy más irritada, más nerviosa, voy a hacerlo, pero luego se me va a olvidar. Siempre la práctica. Porque podemos entrenar nuestro cerebro a gestionar el miedo, pero tenemos que hacerlo de una manera constante y continua. Esto no hay que olvidarlo. Pues venga, empezamos ya con los recursos. Lo primero vamos a tratar de gestionar la respiración. La respiración consciente es la mayor reguladora de los estados de miedo. ¿Cómo se va a hacer? Pues mira, vamos a hacer una práctica sencilla que resumiríamos de la siguiente forma. 4, 2, 6, que corresponden a tomo aire en 4 tiempos. Siempre recordad tomar el aire por la nariz. Nos conecta mucho más con esa parte emocional. Tomamos el aire de forma lenta, observando y sintiendo la respiración, ¿de acuerdo? Lo haremos por un tiempo como 2 minutos y por supuesto digo, siempre hacerlo antes de que estemos ya en ese estado emocional, porque eso va a ser mucho más efectivo. Vamos a tomar ese aire por la nariz durante 4 tiempos, después vamos a retener en 2 tiempos y luego por la boca y como si sopláramos queriendo apagar una vela sin apagarla, vamos a ir poco a poco soltando el aire. Tened en cuenta que es importante que el aire que soltamos sea mayor en cantidad del aire que tomamos, ¿verdad? La inspiración en 4 tiempos, 2 retención y 6 expiración. Esto le manda una señal directa a esa estructura de alarma que es la amígdala para decirle que no hay peligro inmediato, funciona rápidamente y sobre todo nos trae al presente, porque no podemos respirar ayer, hoy o cualquier otro día, tiene que ser aquí ahora, ¿verdad? Interesante. El segundo va a ser ese recurso de limitar la exposición, dosificar ese tiempo que estamos expuestos a los titulares, a las noticias, a todos esos temas que realmente nos están impactando de forma continua. Todo eso tan acelerado, los cambios tan profundos, las amenazas, vamos a dosificar porque no se trata de no vivir y de ignorar la realidad. Hay personas que no quieren saber nada. Bueno, necesitamos saber y estar informados, conocer la realidad, pero regulando esa exposición. Por ejemplo, sería interesante que eligiéramos un par de momentos durante el día para informarnos. Imaginaros que puede ser el noticiario de la mañana, de la tarde, pero no estar constantemente con el móvil conectados a ver qué va a pasar, porque eso no va a evitarnos el solucionar, sino que al contrario, va a ahondar ese estado de estrés. Limitar esa exposición y dosificar. Evitar las noticias fundamentalmente antes de dormir o antes de tener que hacer un trabajo que requiera concentración y conciencia. Y por supuesto también contrastar la fuente. Ya sabemos que hay muchas noticias que no son realmente tales y que eso es importante detectarlo. La higiene informativa yo creo que es muy importante para tener también esa salud y ese equilibrio mental. La tercera técnica o recurso es hacernos preguntas. Porque cuando estamos conectados a ese miedo que está funcionando de manera automática, porque así es como funciona, si no ponemos ahí los medios, la conciencia, esto va a convertirse en algo que va a ir en aumento y que cuando nos demos cuenta nos va a costar más frenar. La tercera forma es hacernos las preguntas de que si eso que sentimos como amenaza está ocurriendo realmente, si es ahora, en este momento, para situarnos en el presente y en la realidad. También si tenemos control, porque a veces estamos preocupándonos o gestionando
el miedo de algo que no podemos de alguna manera, que no nos corresponde o que no vamos a poder gestionar en este momento. Por lo tanto, si no podemos ocuparnos, ¿para qué vamos a preocuparnos? Esta frase yo creo que es interesante. Y luego también ponernos en acción. El ponernos en acción nos va a sacar de ese estado de estar constantemente dándole vueltas a un pensamiento que nos va a agobiar muchísimo. Entonces, una pequeña acción que vamos a poner en marcha, que pueda hacer aquí, ahora, en este momento. Y eso me va a sacar, digamos, de ese estado de alerta que me mantiene ahí pues un poco, digamos, al margen de poder pensar y reflexionar. Y es curioso porque en los momentos donde más necesitamos pensar, reflexionar, tomar decisiones, resulta que nos dejamos, ¿no?, secuestrar por esa emocionalidad que casi se nos va de las manos. El miedo quiere protegernos, pero lo que es importante tener en cuenta es que no es necesario que dirija nuestra vida. No podemos dirigir nuestra vida a partir de lo que nos da miedo, sino a partir de lo que podemos realizar cuando atravesamos ese miedo desde la calma. Y esa es la finalidad y el objetivo de, en general, todo el espacio de territorio de emociones, pero también de este en concreto que nos ha traído hoy el tema del miedo. Otra de las formas que también tenemos para trabajar es volver al cuerpo. Y es volver al cuerpo porque las emociones se expresan a través del cuerpo. Cuando la alarma se dispara de la alerta, lo primero que empieza a reaccionar hemos visto que es el cuerpo. Nuestro sistema empieza a ponerse en marcha, incluso a veces sin ser conscientes de que eso está pasando. Entonces, volver al cuerpo, al presente, quiere decir que el miedo que vive en el cuerpo, que está ahí, a veces se nos pasa, no estamos acostumbrados a sentirnos. Hemos empezado a ir tan rápido que quizá lo de sentirnos se ha convertido en un artículo de lujo, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a hacer ese pequeño recurso de volver al cuerpo. Vamos a apoyar los pies en el suelo y a notar la sensación de nuestros pies en el suelo. Vamos a sentir el contacto que nuestro cuerpo siente en el espacio en que nos encontramos en ese momento, la temperatura, y sobre todo vamos a prestar atención a 5 cosas que veamos en ese momento en el que estamos. Objetos, personas, paisajes. 5 cosas que vemos. Vamos a escuchar también y vamos a enumerar 4 cosas que escuchamos en ese momento. Y además vamos a identificar 3 sensaciones que sientes en ese momento. Este volver al cuerpo va a significar que nos vamos a desconectar de esa alarma que se ha detectado y nos vamos a plantar en el aquí, ahora, en el presente. Yo creo que es como una llamada para decirle a nuestra mente, estoy al mando, pero también de acompañar a nuestro cuerpo a que esté presente y que esté dispuesto a analizar esa realidad. Como quinta acción, digamos que era ponernos en ese movimiento. El miedo se va a reducir cuando pasamos a la acción. Es como que estar estáticos, el miedo tiene más poder que cuando nos ponemos en movimiento, como si quisiéramos, como un acto de querer huir, ¿verdad? Bueno, pero no vamos a huir, vamos a hacerle frente al miedo. La acción lo que va a hacer es que nos va a devolver esa sensación de control. Imaginad que si es algo concreto lo que nos preocupa, pues vamos a realizar una acción que tenga relación con eso que nos preocupa. Una pequeña acción que mueva el cuerpo, que nos dé la oportunidad de entrar en movimiento. Y bueno, con esta serie de pequeñas prácticas que podéis ir haciendo, yo creo que esta práctica diaria no llevaría más de 10-15 minutos, pero tened en cuenta que el tiempo que dedicamos se va a multiplicar por la cantidad de bienestar, pero sobre todo por la confianza que nos va a dar de que vamos a poder afrontar las situaciones que en cada día tengamos que afrontar. Porque hay que recordar que el miedo es una alarma, pero también es verdad que es una protección. Vamos a poner una pequeña metáfora para terminar y entender exactamente cómo funciona y cómo podemos llegar a pasar de esa alarma a la calma.
Esta metáfora a mí me parece muy descriptiva porque vamos a poner el miedo y vamos a imaginar que nuestro miedo es una alarma de incendio. Si cuando suena hay fuego de verdad, nos va a salvar la vida. Pero si suena cada 5 minutos y sigue y no hay fuego real, termina por agotarnos. Esto es en realidad lo que nos pasa a veces en la vida. Gestionar el miedo es de verdad investigar para si de verdad hay incendios y si hay de verdad un incendio, ponernos en marcha para darnos cuenta de que tenemos capacidad de afrontar cada situación. Así que os recuerdo, para terminar, cuáles son esos recursos que os recomendaría que pongáis en práctica ya mismo, porque la respiración regula la presencia y manda una alerta donde no hay peligro inmediato. Cuando limitamos también la información y la dosificamos, tenemos mucha más capacidad de conocer la realidad sin que la realidad se nos vuelva en contra. La técnica de esto es real y hacernos preguntas nos va a conectar con esa parte que hablábamos, que nos ayuda a analizar la situación, a tomar decisiones y a poner en marcha la acción que nos lleva al presente. La siguiente sería volver al cuerpo, notar esas sensaciones, percibir lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos y anclarnos en el presente. Llevar a cabo una acción concreta que reduzca ese miedo y hacer ese fortalecernos a través de la práctica diaria. Y bueno, espero que el tema os haya servido. Hasta aquí nuestro tiempo de territorio de emociones. Un jueves más os invito a seguir aprendiendo, a seguir transformando lo que sentimos en fortalezas y sobre todo recordaros que cuando aprendemos a comprender nuestras emociones, lo que dejamos es de ser rehenes de las emociones y a ser protagonistas de nuestra existencia. Hasta aquí nuestro tiempo de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y os espero el próximo jueves con nuevos temas. Recordaros también que podéis seguirnos a través de topradioextremadura.com y de las redes sociales Sara Cobos Bravo, diferenciaconz.com. Hasta la semana que viene y vamos a atravesar ese miedo, vamos a ir de la alarma a la calma, aprendiendo a gestionar nuestros miedos. Hasta la semana que viene. A tu lado siempre está la radio que te da más.